muy importante que la gente también se cansó de la guerra prolongada y muy cruel. Entonces crecieron las huelgas de los trabajadores y el descontento de los campesinos. En el frente de la batalla fueron muy frecuentes las confraternizaciones con el enemigo y la deserción. También se intensificaron los movimientos nacionales. Los agitadores revolucionarios utilizaron todos los errores del gobierno para desacreditar a la élite gobernante. Y podemos ver los soldados del ejército ruso, del ejército de la época del zar. La otra razón, la siguiente razón es inestabilidad política. En la escena política aparecieron muchos movimientos políticos, como los eseristas, son miembros del Partido Socialista Revolucionario, y más corto es como SR, eseristas. Los bolcheviques, mencheviques, socialdemócratas, etc. Imperialistas, etc. Los mencheviques y los eseristas estaban a favor de un cese inmediato de la guerra y la concertación de una paz democrática, hacer un cambio más pacífico, más pacíficamente, digamos. Y los bolcheviques deseaban la derrota al zarismo y llamaron a la gente a convertir la guerra imperialista en una guerra civil. Pues los bolcheviques estaban a favor de hacerlo más brusco, digamos, con fuerza. También se actualizó la oposición liberal. La confrontación entre la Duma y el gobierno se hizo más fuerte. La inestabilidad política se manifestó en peleas de los ministros, su cambio frecuente. Zar Nicolás cambiaba los ministros sin pensar cómo se fueran los muñecos, no pensaba en por qué lo hace, digamos. Los principales generales y algunos miembros de la familia real expresaron su descontento con el gobierno también. La otra razón es incapacidad del gobierno zarista. Nicolás II estaba perdiendo catastróficamente su autoridad en la sociedad debido a la Rasputinshina. Rasputinshina es por el apellido Rasputin. Tal vez ustedes han oído de este nombre, de este apellido. Así los históricos dicen sobre, los históricos llaman a la crisis de la élite gobernante del Imperio Ruso. Grigori Rasputin tenía influencia ilimitada sobre el emperador y su esposa Alexandra Feodora. Pero él tenía razón. ¿Por qué lo hizo? Después yo le cuento. Rasputin, que viajaba por los monasterios rusos, tuvo una reputación de viejo santo, anciano santo, que estaba capaz de curar personas. Él pudo convencer a Nicolás II y a su esposa que con sus oraciones podía curar a su hijo único, que estaba muy enfermo, tenía hemofilia
Tal vez ustedes han escuchado de esa enfermedad, es muy rara y muy pesada. La persona que tiene esa enfermedad sufre mucho por las hemorragias, porque duele mucho, pues mucho dolor provoca. Y también proporcionar apoyo divino para el reinado de Nicolás II. Rasputin y su comitiva estuvieron involucrados directamente en la creación del desorden en las esferas de influencia de los departamentos, lo que profundizó la crisis económica en el país. También convenció al zar para aceptar el cargo de comandante supremo sin tener la experiencia. En el invierno del 1916-1917, toda la población rusa reconoció la incapacidad del gobierno zarista para superar la crisis política y económica. Aquí podemos ver ese Grigori Rasputin. Muchos dicen, pues los testigos dicen cómo él curaba al único heredero del zar. Él se sentaba a la par y estaba contando las historias, los cuentos a los niños del zar. Él tenía 5 hijos, bueno, las 4 niñas y un hijo. Él se reía junto con ellos, contaba las historias, y después de repente el chiquito estaba feliz, él estaba cantando y estaba brincando alrededor de ese señor, de este hombre, y estaba feliz. Y de repente él le tocaba las manos, le agarraba las manos y estaba parado y como que se inclinaba la cabeza para orar, y se oraba noche y día, mucho tiempo, pues podía estar así parado unas horas, y el hijo se ponía mejor. Entonces el hijo muere también, y así sucedió. Cuando a él lo mataron, entre un año se murió el único heredero de Nicolás II. Entonces no sabemos que tenía magia o algo así por el estilo. Entonces a principios de 1917 aumentaron las interrupciones en el suministro de alimentos en las grandes ciudades de Rusia. A mediados de febrero, debido a la escasez de pan, la especulación y los aumentos de precios, 90.000 obreros de Petrogrado se declararon en huelga. El 18 de febrero se les unieron los trabajadores de la fábrica Putilo, cuya administración anunció su cierre. Esto sirvió como excusa para el inicio de disturbios masivos en la capital. Y hay que decir que San Petersburgo, que en aquel tiempo tenía el nombre de Petrogrado desde 1712 a 1918, era la capital del Estado ruso. El 23 de febrero, en el Día Internacional de la Mujer, es el nuevo calendario, es el 8 de marzo, en las calles de Petrogrado, hombres y mujeres trabajadores salieron con los lemas pan, exigiendo pan, fuera la guerra, fuera la autocracia. Su manifestación política marcó el comienzo de la revolución. Era un desorden fatal, muy grande. La multitud quebraba vidrios de las tiendas, de las panaderías, se enfrentaba y peleaba con la policía. A los soldados los convencieron de no disparar. Las autoridades no se atrevían a enfrentar esto de alguna manera, y las manifestaciones no se detuvieron. El 25 de febrero, la huelga en Petrogrado se hizo a nivel de la ciudad. Aquí
aquí estamos viendo toda la gente que está diciendo con la lema, está diciendo fuera monarquía, fuera el zar y bienvenida a república. Por la noche del mismo día, Nicolás II, que se encontraba en Mogilev, es una ciudad donde estaba en la reunión de los generales, estaba pensando cómo de otras, cómo enfrentar la guerra. Entonces envió un telegrama al comandante del distrito militar de Petrogrado, Jabalo, con la exigencia a detener los disturbios. Los intentos de las autoridades de usar el ejército no dieron resultado y los soldados se negaron a disparar contra el pueblo. Y sin embargo, el 26 de febrero los oficiales del ejército y de la policía mataron a más de 150 personas. Y como respuesta, las guardias del regimiento Pavlovsky apoyaron a los trabajadores y abrieron fuego contra la policía. El presidente de la Duma, Rodzianko, advirtió a Nicolás II que el gobierno está paralizado y no puede tener nada, no puede hacer nada. La anarquía reina en la capital. Para prevenir el desarrollo de la revolución, él insistía en el establecimiento inmediato de un nuevo gobierno, un gobierno dirigido por un funcionario que tenga confianza de la sociedad. Pero el 27 de febrero, el comité adoptó pronto medidas para hacerse con el control del Estado. Ordenó la detención de los ministros zaristas y proclamó su control sobre la administración estatal. Con la ayuda de tropas rebeldes, tomó el Ministerio de Transportes, haciéndose con el control de la coordinación de las comunicaciones y los ferrocarriles del país. El mismo día, algunos dirigentes sindicales, diputados socialistas y miembros del Comité Central para las Industrias de Guerra, en total unas 40 personas, se reunieron en Palacio Tauride para tratar de formar un soviet, en otras palabras, en español es consejo, como soviet de Petrogrado, de los diputados, de obreros y soldados. Se aprobó la elección de un comité ejecutivo presidido por Nicolás Chilidze. Aquí están en la reunión. El 28 de febrero, Nicolás II salió del Mogilev a Tsarskoye, pero fue detenido por el camino por las fuerzas revolucionarias. Él tuvo que volver a Pskov, a la sede del Frente del Norte. Después de consultar con los comandantes de los frentes, al zar se convenció de que no había fuerza alguna para reprimir la revolución. Y el 2 de marzo, Nicolás firmó una abdicación del trono para sí mismo y su hijo Alexei en favor de su hermano, Mikhail Alexandrovich. Sin embargo, cuando los diputados de la Duma Buchkov y Shulgin trajeron el texto del manifiesto a Petrogrado, se hizo evidente que la gente ya no quería monarquía, ya no quería la monarquía. Entonces, el 3 de marzo, Mikhail abdicó también, declarando que el destino
del sistema político en Rusia debe resolver la Asamblea Constituyente. En esto se terminaron los 300 años del reinado de la dinastía romana. La autocracia en Rusia finalmente cayó. Este fue el principal resultado de la revolución. El 2 de marzo, después de las negociaciones entre los representantes del Comité Provisional de la Duma Estatal y el Soviet, se formó el gobierno provisional. Lo presidió el príncipe Lvov. Los líderes del Soviet de Petrogrado caracterizaron la revolución de febrero como burguesa y por lo tanto tomaron una posición de apoyo al gobierno provisional. En Rusia se formaron dos poderes, gobierno provisional y el soviet. La revolución de febrero había triunfado. Entonces, el sistema estatal antiguo se derrumbó. Había una nueva situación política. Sin embargo, la victoria de la revolución no impidió una mayor profundización de la situación de crisis en el país. La devastación económica se intensificó. A los mismos problemas sociales y políticos se añadieron otros nuevos, del poder, la futura estructura del Estado y las maneras de salir de la crisis. Todo esto llevó a la originalidad de la disposición de las fuerzas sociales en 1917. Aquí vemos que es una Duma, el gobierno provisional, son los líderes. En el periodo de febrero a octubre, en el país aumentó la tensión social. Por un lado, creció el enojo de las masas por las demoras del gobierno para llevar a cabo las transformaciones económicas, sociales y políticas más urgentes. Por otro lado, los derechistas, los políticos como más derecha, que estaban a favor de democracia, no estaban satisfechos con la debilidad del gobierno, que no tenía suficientes medidas decisivas para frenar los elementos revolucionarios. Los monárquicos y partidos burgueses derechistas estaban listos para apoyar el establecimiento de una dictadura militar. Los más izquierdistas, por ejemplo los bolcheviques, se dirigieron a la toma del poder político bajo el lema "todo el poder a los soviets". El gobierno provisional no fue capaz de mantenerse en el poder. Aquí vemos, estamos viendo los trabajadores, la gente, soldados, que están protestando con el lema. Los bolcheviques tomaron la posición de extrema izquierda. Después de regresar Vladimir Lenin de la emigración, se adoptó su programa, las tesis de abril. En este se incluía una transición de la revolución democrático-burguesa a la socialista. El núcleo político del programa fue la idea de establecer una república de los soviets de obreros y campesinos pobres, y en relación con esto ya no quería el apoyo del gobierno provisional. En el plano económico proponían la confiscación, nacionalización de toda la tierra, la transición
a una junta de control de la producción y distribución de productos, la nacionalización del sistema bancario. Los bolcheviques argumentaron a favor de una salida inmediata de Rusia de la guerra imperialista, y su programa excluía la cooperación con los socialistas moderados y básicamente estaba dirigido a la toma del poder político. Estaban contra la guerra inmediata, de una salida inmediata de Rusia de la guerra. Aquí está Vladimir Lenin, es un líder del grupo bolcheviques. El hombre que hizo pues, gran historia de Rusia. Aquí vemos el tema Revolución Socialista de Octubre. Pues una revolución 1917, revolución de febrero, Rusia sufre de otra, de la octubre. El 10 de octubre, el Partido Obrero Social Demócrata de Rusia POSDR, podemos hacer más corto, podemos decir más corto, adoptó la resolución sobre el levantamiento armado. En contra votaron Kamenev y Zinoviev. Ellos creían que la toma del poder por los bolcheviques era prematura y por lo tanto proponían actuar a través de consejos legales y formar una asamblea constituyente. Pero Vladimir Lenin insistió en la toma inmediata de poder por insurrección armada. Prevaleció su punto de vista. El 12 de octubre fue formado el Comité Militar Revolucionario, que se convirtió en un centro de formación para el levantamiento. El gobierno provisional estaba tratando de resistir a los bolcheviques, pero su autoridad estaba tan caída que no recibió ningún tipo de apoyo. La mayoría de las tropas de la capital desoían sus órdenes. El 24 de octubre, soldados y marineros, trabajadores y guardias rojos comenzaron a ocupar lugares clave de la ciudad, puentes, estaciones de ferrocarril, telégrafo y la central eléctrica. Por la tarde, el 24 de octubre, el gobierno estaba encerrado en el Palacio del Gobierno. Al amanecer, casi toda la ciudad, salvo el Palacio del Gobierno, se hallaba bajo el control del Soviet de Petrogrado. Por la tarde, en una reunión del Soviet de Petrogrado, Lenin apareció ante el Soviet y recibió una gran ovación. Lo recibieron con aplausos. El Soviet aprobó el traspaso del poder y se proclamó el derrocamiento del gobierno provisional, de la transferencia de atribuciones al Comité Militar Revolucionario de Petrogrado y de sus tropas. Sin embargo, los ministros rechazaron la exigencia de rendición y decidieron no responder al ultimátum. Después, a las 21 horas y 40 minutos, el crucero Aurora, que se hallaba en los astilleros, realizó un disparo de fogueo con sus cañones de 6 pulgadas, que fue la señal del ataque. Hacia las 2 de madrugada se produjo finalmente el asalto del palacio. Los atacantes entraron en la sala donde se encontraba reunido el gabinete y las tropas revolucionarias ocuparon rápidamente la habitación. Se declaró el arresto de los ministros
que terminó con la captura de casi todo el gobierno provisional la noche del 25 de octubre. Aquí está el barco, el Crucero Aurora, famoso. ¿Todavía está ahí en el río Olivar como un museo? Sí, ahora sí, es como sirve como un museo. La tarde del 25 de octubre se reunió el segundo Congreso de los Soviets. Más de la mitad de sus diputados eran los miembros del Partido Obrero Social Demócrata de Rusia, y 100 asientos ocupaban los miembros de los eseristas, del Partido Socialista Revolucionarios Eseristas. El Congreso proclamó el establecimiento del poder soviético. Los miembros del SDR, Partido Obrero Social, resultaron en minoría. Son los mencheviques. Y los eseristas de la derecha reprobaron las acciones de los bolcheviques y como acción de protesta abandonaron el Congreso. Y por lo tanto todos los decretos del segundo Congreso estaban imbuidos de las ideas de los bolcheviques, los de mayoría. Mencheviques es la minoría, de la palabra rusa menche es menos y bolsha es más grande, bolcheviques. Entonces los que mayoría, los bolcheviques, y los eseristas a la izquierda. Aquí están toda la gente que estaba en el soviet. El 26 de octubre del Congreso aprobó por unanimidad el decreto sobre la paz y pidió a los combatientes conclusión de una paz democrática sin anexiones ni indemnizaciones. Se proclamó el rechazo de la diplomacia secreta y de los acuerdos suscritos por el zar el gobierno provisional. El decreto, entonces, el primero era decreto sobre la paz. El segundo, decreto sobre la tierra, tomó en cuenta las demandas de los campesinos y con base en el programa de los eseristas, trató de resolver la cuestión agraria. Se proclamó la abolición de la propiedad privada de la tierra, la nacionalización de todos sus recursos minerales y confiscación de las tierras de los terratenientes y grandes propietarios. Se prohibió el uso de mano de obra contratada y la renta de la tierra, y se proclamó la libertad y igualdad de toda persona ante la ley. El Congreso creó un gobierno, el Consejo de Comisarios del Pueblo. Cuando los bolcheviques llegaron al poder, han creado un nuevo sistema político. Eliminaron todas las viejas instituciones del Estado, Consejo de Estado, los ministerios, los gobiernos locales. Fue rechazada el antiguo sistema de justicia, los principios de la formación y el funcionamiento del ejército. La idea fue realizar la dictadura del proletariado, el poder político de los trabajadores, proclamada por los bolcheviques, y la tarea principal, reforzar su poder necesario para crear un nuevo Estado. Y en 1917, en las circunstancias de creciente devastación, el hambre y empobrecimiento de la población, la única fuerza política fue el partido bolchevique, que hábilmente pudo usar el odio social
el deseo de las masas a la justicia igualitaria. De gran importancia fue el trabajo de Lenin, quien impuso su voluntad política en el partido con mano de hierro y tenía un programa para tomar el poder y más bien también un carácter. La victoria de los bolcheviques y el establecimiento del poder soviético interrumpieron el proceso de democratización de Rusia. En diciembre de 1922, en todas las repúblicas se llevaron a cabo congresos de los soviets y los participantes apoyaron la propuesta de Vladimir Lenin. Fueron elegidos delegaciones para preparar un documento sobre la creación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. El Congreso Superior de los Soviets, 30 de diciembre de 1922, adoptó una declaración, el Tratado sobre la Formación de la URSS, la Unión de Repúblicas. En el momento de la formación, la Unión Soviética consistió de 4 repúblicas: República Soviética Federada Socialista de Rusia, República Soviética Socialista de Ucrania y República de Bielorrusia. También República Soviética Federada de Transcaucasia. La declaración proclamó los principios de asociación voluntaria, la igualdad de las repúblicas y su derecho a separarse libremente de la misma. El acuerdo define el sistema de las autoridades de la Unión, sus competencias y relaciones con las estructuras del gobierno republicano. El Congreso eligió el Comité Ejecutivo Central de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como poder ejecutivo hasta la adopción de una nueva constitución que el Estado debía poner en práctica los comisarios del pueblo de la RSFCR. En el año 1924, después se unieron las repúblicas de Bujará y Joresmo, los países de Asia. En 1929 entró la República de Tayikistán. En 1940 ya la Unión Soviética tenía como 16 repúblicas. Aquí podemos ver las banderas, el escudo. El escudo. Y tenía como lema los proletariatos de todos los países se unen. Unidos. Después de una sangrienta guerra civil entre el ejército rojo y el blanco, pues no todos aceptaron el poder de bolcheviques. También había gente que estaba contra. Entonces se formó dos poderes, dos fuerzas: ejército rojo que estaba a favor de la política de Lenin, del bolchevismo, y ejército blanco que estaba a favor del sistema antiguo. Al fin, en los años 20 en Rusia se instaló el socialismo. El socialismo es un sistema de organización social y económica basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes. Es la primera etapa en la consecución de la sociedad sin clases o comunismo.
que no hay gente pobre, todos son iguales, todos viven felices, caracterizada por la organización colectiva de la producción y distribución. La Unión Soviética construyó el socialismo, además desarrolló en pocos años una poderosa industria basada en la colectivización agrícola y la industrialización, todo englobado bajo una economía planificada. El socialismo resolvió en la Unión Soviética las necesidades básicas de la población: trabajo, alimentación, vivienda, educación, medicina, etc. El socialismo del socialismo. ¿Cuáles son las ventajas? La primera es las mentalidades empresariales y acumuladoras tienen que emigrar porque no hay lugar para ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que no acepta la revolución, no acepta el poder nuevo, entonces ellos van a emigran, muchos emigrantes. Entonces, tienen que emigrar del país. Quien se encarga de la empresa es el Estado y el partido, y eso crea a lo largo del tiempo un grupo de privilegiados, la así llamada nomenclatura. Tercero, se acaba la libre competencia. Todos los miembros de la sociedad son empleados del gobierno, muchas veces mal pagados. Reina un igualitarismo, los lujos dejan de existir. Todos son iguales. Si, por ejemplo, mi vecino tiene una vaca y yo no tengo, entonces tienen que quitar la vaca de ese vecino, no, sin ver que ella tiene que alimentarlo. Entonces, el Estado puede endurecerse y establecer una verdadera dictadura que limite seriamente las libertades individuales hasta crear un Estado policíaco, que es el más grande riesgo del socialismo. Y al final, el Estado se convierte en el limitador del desarrollo científico, técnico y tecnológico, artístico y deportivo. ¿Y cuál es el impacto internacional de la Revolución Rusa? Crecimiento de partidos comunistas en muchos países del mundo. Aparición del campo socialista después de la Segunda Guerra Mundial. Y también en Costa Rica aprobaron la ley de las garantías sociales. En muchos países de Europa se desarrollaron situaciones revolucionarias y en algunas se dieron revoluciones. A causa de la influencia de la Revolución Rusa de octubre, nuevas organizaciones comunistas se diseminaban a distintas partes del mundo. Los bolcheviques adoptaron la posición de difundir la revolución y promovieron el marxismo y la organización de partidos de vanguardia. Sobre tal base se formó un nuevo organismo internacional que coordinaba la actividad de los partidos comunistas del mundo, mismo que representaba un avance tremendo para la revolución. El capitalismo mundial nunca sería lo mismo. Se había cambiado a fondo la historia del mundo. Este pequeño intermedio para agradecerle a la señorita Elena por habernos acompañado el día de hoy. Ella ha viajado poco más allá de Nicoya para estar con ustedes hoy. Así que démosle un aplauso.